Bienvenidos a un nuevo contenido de su plataforma Academus. Este es el diplomado en Angular. Muy bien, en este contenido vamos a entrar en materia en lo concerniente a los componentes. Inicialmente voy a tratar de explicar o de definir qué es un componente dentro de un marco teórico. Los componentes se crean dentro de la carpeta src/app/. Es decir, allí están los componentes propios del proyecto y hay una carpeta por componente y luego un archivo que sería el nombre del componente. No es necesario crearlo dentro de una carpeta, pero sí es recomendable para tener un orden y una organización de los elementos que van a componer dicho componente, valga la redundancia. Es decir, por ejemplo, si yo voy a crear un componente que se va a llamar mesa, entonces mi componente mesa debe tener todos los elementos que van a ser parte del mismo dentro de una carpeta para poderlo controlar más fácilmente, bien sea por ejemplo las imágenes, bien sea por ejemplo relacionado con el color, bien sea por ejemplo con las hojas de estilos, si se va a crear a raíz de un HTML. Entonces todo este contenido es recomendable tenerlo dentro de una misma carpeta, esto pues partiendo de lo que es el modelo vista controlador y temáticas que se han tratado en anteriores cursos o que se pueden consultar por aparte. Inicialmente, dentro del esquema de raíz que se muestra, pues está la carpeta src, luego está la carpeta pp y luego iría dentro del módulo. Para definir el componente, se define con el nombre que va a tener nuestro componente, seguido de un punto, la palabra component y finalmente pues el archivo que va a ser un TypeScript, lo que indica que la extensión va a ser .ts. Teniendo claro esto, es la forma correcta en la que se define un componente. Es importante que un componente no debe empezar con caracteres especiales porque al fin y al cabo un componente es un archivo, entonces cuando va a quedar dentro del directorio pues no lo va a permitir guardar de esta manera y va a generar un error. Adicionalmente a ello pues no es recomendable tampoco que empiece con números, pero sí puede contener números obviamente después de definido el nombre del componente, por ejemplo formulario 1 o calendario de nacimiento 1 o por ejemplo ingreso de nombre 1 o ingreso de segundo apellido o apellido 2, cosas de ese tipo. Luego va a seguir la palabra component para indicar que es un componente y la extensión que es el TypeScript. La estructura. Inicialmente se crea un archivo. Un componente es un archivo como tal en el cual está definido todos los parámetros que va a llevar este. Se crea con los parámetros dichos anteriormente, el nombre, el punto component, punto ts, que significa TypeScript, será el nombre del archivo. Dentro de este va una estructura que debe permanecer tal cual para indicar que es un componente. Entonces, por ejemplo, va a contener la palabra import y entre llaves el nombre del la palabra reservada component from y esta estructura que se muestra después, como por ejemplo el @angular/core, es un directorio en el cual está la librería concerniente a los componentes y es decir que está importando todo lo relacionado con los componentes de ese directorio. Aquí aparece un elemento que es un decorador. Un decorador es este arroba que aparece antes del componente, lo que indica que en cierta medida es como una palabra reservada de lo que es el framework Angular. Muy bien. Ahora después viene una estructura que si ustedes de pronto se han fijado es una estructura JSON. Entonces aquí es donde viene lo importante de los JSON. Es básicamente una API en la cual se guardan unos elementos, unos datos para poderlo llamar después. Aparece el component, se abre y se cierra, se abre paréntesis, se abre llaves, de igual manera se cierra y dentro de esto van unos parámetros. Inicialmente un componente básico tiene la siguiente estructura. La palabra selector y el nombre del componente, que este nombre del componente es de la manera en la cual lo vamos a llamar en cualquier parte de nuestro proyecto en Angular. Y el template. El template hace parte de lo que es el contenido HTML, es decir, va a contener la parte de la vista de lo que yo voy a crear con este componente. Entonces, si por ejemplo mi componente se va a llamar título, yo aquí podría poner por ejemplo unos claudatores y poner un H1, indicar el título y volverlo a cerrar. Entonces, básicamente eso sería un contenido en HTML. Si se fijan, el nombre del componente va con comilla sencilla y lo que es el contenido en HTML va con una tilde, por decirlo de alguna manera, o una comilla que es invertida hacia el lado izquierdo o una tilde grave. Entonces tener en cuenta que todo lo que vaya contenido, lo que va a ser contenido HTML, pues va con ese tipo de estructura. Es un
un bucle, por decirlo de alguna manera, de texto, que es en archivo JSON, porque por ejemplo después del selector van 2 puntos. Entonces eso indica que es estructura JSON. Ahora bien, no basta con eso. Adicionalmente a ello, hay que exportar dicha clase para que esté disponible por los demás componentes o demás elementos que vayan a componer nuestro Angular. Entonces va el export class, nombre del componente, se abre llave, public, y ahí podemos incluir ¿qué? Podemos incluir propiedades. Esto es muy relacionado con la programación orientada a objetos. Entonces aquí lo que estoy haciendo es creando una clase y que la voy a exportar, que va a tener el nombre del componente, y adicionalmente a ello va a tener nombre, el component como componente de la clase, es opcional, pues es el nombre de una clase, y esta clase va a tener propiedades, que las propiedades vendrían a ser, por ejemplo, lo que serían los atributos y los métodos en una clase común y corriente. Entonces, por ejemplo, una propiedad en la cual se define un tipo y el contenido para mostrar con la interpolación. Entonces, por ejemplo, yo puedo llamar esta propiedad en cualquier otra parte, en cualquier otro directorio dentro de mi proyecto con esta interpolación que aparece en este punto. Eso es básicamente la estructura principal de lo que es un componente. Y pues he tratado de explicarlo a lo mejor posible. Los tipos, pues los tipos los explicaré en un contenido más adelante para saber con qué tipos de datos podemos contar dentro de lo que es un framework o un proyecto en Angular. Posterior a ello, para disponer del nuevo componente, no es simplemente crearlo y exportarlo, además debe importarse dentro de un archivo llamado appmodules.ts y agregarlo pues mediante las respectivas sentencias. Así como se importa el component en el respectivo componente que se ha creado nuevo, por ejemplo, entonces se debe incluir dentro de un componente principal, que en este caso es el appmodules. Entonces se hace importando con el nombre del componente. ¿Desde dónde se importa? Esta parte que va acá es lo concerniente al directorio raíz en el cual se encuentra mi componente. Luego se utiliza el decorador arroba ngmodules. Esto es una estructura que ya está declarada dentro del archivo appmodules.ts, y lo único que nosotros haríamos sería agregar la línea del import y adicionalmente agregar el nombre del componente después del que ya haya agregado en este punto, separándolo por una coma. Y ya con esto podríamos trabajar con nuestro componente y utilizarlo en cualquier parte o en cualquier archivo de nuestro proyecto en Angular. Bueno, hasta aquí este contenido de la plataforma Academus. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.